Bienvenidos a Reino Animal en Acción. Desde las vastas sabanas de África hasta las densas junglas de Asia, dos felinos majestuosos han cautivado nuestra imaginación durante siglos. El león, gobernante indiscutible de las llanuras, y el tigre, el fantasma rayado de los bosques. Ambos, criaturas de inmensa belleza y ferocidad, han inspirado mitos y leyendas en igual medida. Hoy, en Reino Animal en Acción, nos adentramos en el corazón de estos dos mundos, explorando 10 datos fascinantes que revelan las asombrosas adaptaciones y estrategias de supervivencia que los convierten en los depredadores más formidables del planeta. Prepárense para presenciar un enfrentamiento virtual como ningún otro, donde desvelaremos los secretos detrás de su tamaño, fuerza, estructura social y técnicas de caza, respondiendo finalmente a la pregunta que ha intrigado a la humanidad durante generaciones. ¿Quién reina supremo en el reino animal? Mantengan sus ojos bien abiertos, porque los secretos que están a punto de descubrir los dejarán asombrados. Comencemos nuestro viaje adentrándonos en el tamaño de estos imponentes felinos. A simple vista, el tigre, particularmente el majestuoso tigre de Bengala y el imponente tigre siberiano, se erige como el coloso indiscutible. Imaginen un felino que puede alcanzar la asombrosa longitud de 3.3 metros, con un peso que supera los 300 kilos, el equivalente a un oso pardo adulto. En contraste, el león, aunque formidable en su propio derecho, alcanza un tamaño promedio de 2.8 metros y un peso que oscila entre los 190 y 230 kilos. Sin embargo, que no los engañen las apariencias. En el reino animal, el tamaño no siempre es sinónimo de victoria. Si bien el tigre ostenta una ventaja en términos de masa muscular, el león posee una agilidad y una ferocidad que compensan con creces la diferencia. En los capítulos venideros, profundizaremos en las características únicas que hacen de cada felino un oponente formidable en su propio entorno, y cómo estas diferencias podrían inclinar la balanza en un enfrentamiento directo. Para comprender la verdadera naturaleza de la rivalidad entre leones y tigres, debemos adentrarnos en los distintos mundos que habitan. El león, símbolo de la sabana africana, reina sobre un reino de pastos dorados y cielos infinitos. Aquí, la supervivencia depende de la cooperación y la estrategia. Los leones, organizados en manadas, han desarrollado una compleja estructura social que les permite abatir presas mucho más grandes que ellos, asegurando la supervivencia del grupo. El tigre, en cambio, es el amo y señor de la jungla asiática, un laberinto de vegetación densa y sombras misteriosas. En este entorno implacable, la supervivencia depende del sigilo, la astucia y la fuerza bruta. Lo fascinante es que, en épocas remotas, los territorios de leones y tigres se superponían en algunas regiones de Asia. Esto significa que en el crisol de la evolución, estos dos titanes se encontraron cara a cara, librando batallas épicas por el dominio territorial. En los siguientes capítulos, descubriremos cómo la vida en estos hábitats tan dispares ha moldeado la anatomía, el comportamiento y las estrategias de caza de estos dos increíbles felinos. Ahora, adentrémonos en la fascinante dinámica social de estos dos grandes felinos. Los leones, habitantes de las vastas llanuras africanas, han desarrollado una estrategia de supervivencia basada en la fuerza del número. Viven en manadas, liderados por un macho dominante, y esta estructura social es crucial para su éxito. Los tigres, en cambio, son los amos solitarios de las selvas asiáticas. Han perfeccionado el arte de la caza individual, confiando en su sigilo y fuerza. Mientras los leones dependen de la cooperación, los tigres prosperan en la soledad. Esta diferencia impacta sus estilos de lucha. Los leones poseen experiencia en el combate coordinado. Los tigres basan su fuerza en la independencia y ataques individuales. En un enfrentamiento, la experiencia de los leones podría darles ventaja. Sin embargo, la ferocidad de un tigre solitario no debe subestimarse. La supervivencia depende tanto de la manada como de la maestría individual. El rugido de un gran felino es uno de los sonidos más impresionantes de la naturaleza, un anuncio visceral de poder y dominio. Tanto el león como el tigre poseen este don sonoro, pero sus rugidos difieren en tono, alcance e intención. El rugido del león
es un llamado a la acción para su manada y una señal de advertencia para los rivales. Evoca la vastedad de la sabana africana, donde la comunicación a larga distancia es esencial. El rugido del tigre es más profundo y gutural, propagándose a través de la densa vegetación de la jungla. Es una herramienta de intimidación, diseñada para infundir miedo y advertir a otros tigres. El rugido del león es un llamado a la unión, mientras que el del tigre es una declaración de independencia. Ambos son ejemplos del poder de la comunicación animal y de cómo cada especie ha adaptado sus vocalizaciones a su entorno. En el implacable teatro de la naturaleza, la supervivencia depende de la capacidad de un depredador para asegurar su próxima comida. Tanto el león como el tigre han perfeccionado sus propias técnicas de caza, adaptadas a su entorno y estructura social. Los leones, habitantes de las llanuras africanas, cazan en equipo, utilizando la fuerza del número y la coordinación. Trabajando juntos, pueden abatir presas más grandes, usando velocidad e inteligencia. Los tigres, solitarios en las selvas asiáticas, cazan con paciencia y camuflaje. Acechan en silencio y atacan con un salto poderoso. La elección de presas refleja sus estilos de caza. Los leones cazan animales de manada, mientras que los tigres se enfocan en presas solitarias. En el gran tapiz de la vida, ambos demuestran la diversidad de estrategias de caza. Cada uno, a su manera, muestra la maestría de la naturaleza en crear depredadores adaptados. Y ahora, adentrémonos en el corazón de la batalla, examinando la fuerza bruta que cada uno de estos formidables felinos puede desplegar. Los tigres, con sus cuerpos musculosos y sus huesos robustos, poseen una fuerza física asombrosa. Su mordida, impulsada por poderosos músculos en la mandíbula, es una de las más poderosas entre todos los felinos, ejerciendo una presión de hasta 1050 psi. Esta fuerza les permite abatir presas mucho más grandes que ellos mismos, aplastando huesos y sometiendo a sus víctimas con una eficiencia despiadada. Los leones, aunque no son tan fuertes en términos de poder puro, poseen una resistencia notable. Sus cuerpos, ágiles y flexibles, están diseñados para la persecución y la lucha prolongada. En las cálidas sabanas africanas, donde la resistencia es clave para la supervivencia, los leones han desarrollado una notable capacidad para soportar el dolor y el agotamiento durante las cacerías y las disputas territoriales. Esta resistencia, combinada con su velocidad explosiva, les permite enfrentarse a oponentes formidables y emerger victoriosos incluso después de prolongados enfrentamientos. Es un recordatorio de que la fuerza bruta no es el único factor determinante en el reino animal, y que la resistencia puede ser un arma igualmente efectiva. A simple vista, las diferencias físicas entre leones y tigres son evidentes. La melena del león, una característica distintiva de los machos, es mucho más que un adorno. Esta espesa mata de pelo, que puede variar en color y tamaño, sirve como una armadura natural. Durante las feroces batallas por el dominio, la melena actúa como un escudo, protegiendo el cuello y la cabeza del león de los colmillos y garras de sus rivales. Además de su función protectora, la melena también sirve como una señal visual, indicando la salud y la vitalidad del león a sus rivales y posibles parejas. Las rayas del tigre, por otro lado, son un ejemplo magistral de camuflaje. En las selvas densas y sombreadas donde habita, las rayas verticales oscuras y claras se mezclan perfectamente con la vegetación, haciendo que el tigre sea casi invisible para sus presas. Esta adaptación les permite acechar a sus víctimas en silencio, acercándose sigilosamente antes de lanzar un ataque sorpresa. Las rayas, por lo tanto, son esenciales para el éxito del tigre como cazador solitario, permitiéndole aprovechar al máximo su entorno y asegurar su próxima comida. A lo largo de la historia, la fascinación por estos dos grandes felinos ha llevado a la humanidad a organizar enfrentamientos en arenas romanas y espectáculos circenses. Estos duelos, a menudo desiguales y crueles, enfrentaban a leones y tigres en combates a muerte, buscando saciar la sed de espectáculo de las multitudes. Sorprendentemente, los tigres, con su fuerza individual y ferocidad, solían imponerse en estos enfrentamientos.
Su habilidad para derribar rápidamente a su oponente con su mordida letal y sus poderosos zarpazos les daba una ventaja decisiva en la arena. Sin embargo, es importante recordar que estos combates organizados no reflejan las interacciones naturales entre estas especies. En la naturaleza, los leones y los tigres rara vez se encuentran, y las peleas directas son aún más raras. Cuando ocurren, el resultado depende de una serie de factores, como el tamaño y la edad de los combatientes, el terreno y la presencia de otros animales. Es un recordatorio de que la naturaleza es un sistema complejo donde la fuerza bruta no siempre garantiza la victoria, y donde la supervivencia depende de una combinación de adaptaciones, estrategias y un poco de suerte. Y aunque la fuerza bruta juega un papel crucial en el reino animal, la inteligencia y la astucia no pueden ser subestimadas. Tanto los leones como los tigres poseen una aguda inteligencia, pero la aplican de maneras fascinantemente distintas. Los leones, como animales sociales, han desarrollado una inteligencia social notable. Observad cómo un grupo de leones planea su emboscada, comunicándose entre sí con sutiles movimientos de cabeza y parpadeos. Esta capacidad para coordinar ataques y anticipar los movimientos de los demás miembros de la manada es crucial para su éxito como cazadores. Los tigres, por otro lado, son maestros de la paciencia y el cálculo. Solitarios por naturaleza, estos felinos pasan horas observando a sus presas, aprendiendo sus rutinas y puntos débiles. Cuando llega el momento adecuado, el tigre ataca con una precisión letal, aprovechando al máximo su conocimiento del terreno y el comportamiento de su presa. Ambas estrategias, la coordinación en equipo de los leones y la paciencia calculada de los tigres, son ejemplos impresionantes de la inteligencia animal en acción, adaptadas perfectamente a sus respectivos entornos y estilos de vida. Hemos explorado las impresionantes habilidades y características de estos dos increíbles felinos. Pero la pregunta inevitable persiste: ¿quién es realmente más fuerte, el león o el tigre? Si se trata de una confrontación individual, el tigre, con su mayor tamaño, fuerza bruta y mordida letal, tendría una clara ventaja. Su capacidad para derribar presas mucho más grandes que ellos mismos es un testimonio de su increíble poder. Sin embargo, los leones no deben ser subestimados. Su experiencia en combate dentro de la manada, su velocidad y resistencia, y su capacidad para trabajar en equipo, podrían inclinar la balanza a su favor en un enfrentamiento grupal. En última instancia, el resultado de cualquier batalla dependería de una multitud de factores: el tamaño y la edad de los combatientes, el terreno, la presencia de elementos sorpresa y, por supuesto, un poco de suerte. En el gran tapiz de la naturaleza, no hay respuestas fáciles ni vencedores absolutos. Tanto el león como el tigre son depredadores ápice, reyes indiscutibles de sus propios dominios, y su existencia misma es un testimonio de su increíble poder y adaptación. Y así, concluimos nuestra fascinante comparación entre dos de los depredadores más emblemáticos del planeta: el león, gobernante de las vastas sabanas africanas, y el tigre, amo de las densas selvas asiáticas. Ambos son criaturas majestuosas, dotadas de una combinación única de fuerza, agilidad e inteligencia que los convierten en los reyes indiscutibles de sus respectivos hábitats. Hemos sido testigos de sus rugidos que hacen temblar la tierra. Hemos observado sus técnicas de caza especializadas y hemos explorado las fascinantes adaptaciones que los hacen tan formidables. ¿Quién es el verdadero campeón? Bueno, esa pregunta queda abierta a debate, pero una cosa es segura: tanto el león como el tigre merecen nuestro respeto y admiración. Son recordatorios impresionantes de la increíble diversidad y el poder del mundo natural. Si te fascinó este vídeo, no olviden suscribirse a Reino Animal en Acción, dejar un gran like y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.